Ahí estamos de vuelta con más de Revirados, en el momento donde invitamos a los periodistas de la redacción del Diario del Territorio para que compartan sus visiones acerca de lo que sucede. En este caso hoy vamos a hablar de lo que sucede en el mundo islámico. Coincide con que ha comenzado el mes de Ramadán, que es un mes de ayuno que realizan los religiosos del mundo islámico. Y lamentablemente tiene que ver con una triste cifra, que es una cifra de atentados que se vienen produciendo en los últimos días. Así arranca esta invitación para vos para recorrer el mundo de la mano con Carlos Serenelli. Hola, muy buenos días. Y efectivamente ha habido una oleada de atentados del Estado Islámico coincidiendo con este mes del Ramadán que está llegando a su fin, que es el mes de ayuno de los musulmanes, uno de los preceptos básicos y obligatorios de esa religión. Y atentados que han tenido lugar en diversos países, en Arabia Saudita, en Bangladesh, en Turquía y en Irak. Los últimos de importancia, los más recientes, fueron una serie de 3 atentados en Arabia Saudita. 3 atentados suicidas, el más grave en la ciudad santa de Medina, concretamente en el estacionamiento de la mezquita del Profeta, que es el segundo lugar sagrado más importante para los musulmanes, ya que allí está enterrado Mahoma. En ese lugar, un hombre que pretendía ingresar a la mezquita se hizo estallar con un cinturón de explosivos cuando guardias del lugar lo interceptaron por su actitud sospechosa. 4 guardias de seguridad murieron en este ataque, además del propio atacante. En cuanto a los otros 2 ataques en Arabia Saudita, uno fue en Qatif, donde un suicida se hizo explotar también frente a una mezquita, pero sin causar víctimas. El otro fue en el estacionamiento del Consulado de Estados Unidos en la ciudad de Jeddah. También fue un kamikaze con explosivos que se hizo explotar, hiriendo a 2 guardias. Arabia Saudita, escenario de estos 3 atentados casi simultáneos suicidas, participa este país en la coalición liderada por Estados Unidos que bombardea posiciones de los yihadistas en Siria e Irak, y por eso hay órdenes de los líderes del Estado Islámico de atacar en este país. En este último país que decíamos, en Irak, también hubo atentados, ataques también del Estado Islámico, en este caso en Bagdad, que dejaron 175 muertos. Fue un suicida que hizo explotar un camión bomba en una concurrida zona comercial de Bagdad, la capital de Irak, a primera hora del domingo, cuando muchos residentes estaban en la calle tras el final del ayuno diario. Este es uno de los peores atentados en los 13 años de la guerra de Irak y el peor en lo que va de este año. A esto se suma el ataque en un restaurante de Bangladesh que causó 28 muertes. Ese ataque incluyó además una toma de rehenes, entre los cuales logró escapar un chef argentino que trabaja en ese restaurante de Bangladesh. Fue este ataque entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Y también se suma el triple atentado suicida en el aeropuerto de Estambul, Turquía, que dejó 45 muertos. Golpes, zarpazos muy fuertes, por lo tanto, del Estado Islámico en coincidencia con la celebración, como decíamos, del Ramadán. Cambiamos ahora de tema, vamos a hablar del Reino Unido, donde continúa candente el tema del Brexit, el tema de la salida de la Unión Europea, según decidieron los británicos en referéndum. Y allí prácticamente no se habla de otra cosa, con consecuencias ya tanto en el plano económico como en el plano político y social. En lo económico, ha habido un informe del Banco de Inglaterra que da cuenta de que la situación es muy incierta en ese país, en el Reino Unido, con motivo del Brexit, y que ya empiezan a aparecer las primeras señales de preocupación en este lugar, allí en el Reino Unido, con motivo del Brexit. Un informe, como decíamos, del Banco de Inglaterra, conocido hoy, afirma que las amenazas a la estabilidad financiera del Reino Unido provocados por el Brexit empezaron ya a manifestarse, así lo dice textualmente. El informe agrega que la actual perspectiva para la estabilidad financiera del Reino Unido es desafiante. Este es el primer informe tras el referéndum del 23 de junio. La depreciación de la libra es por el momento la principal consecuencia directa. En tanto, el fin de semana hubo una multitudinaria manifestación en Londres en contra de la salida de la Unión Europea, protagonizada sobre todo por jóvenes
que se consideran los más perjudicados de cara al futuro. En el plano político, lo más importante es que los 330 diputados del Partido Conservador Británico empiezan hoy a votar a su nuevo líder y automáticamente primer ministro en una carrera para suceder a David Cameron. Una mujer, Theresa May, aparece como favorita. May es la actual ministra del Interior y defendió la permanencia en la Unión Europea, pero se expuso muy poco durante la campaña del referéndum. Y ya se ha dicho que acepta el resultado de ese plebiscito, es decir, la salida de la Unión Europea. Brexit, es la frase que ha abanderado en estos días Theresa May. El mecanismo de elección es el siguiente: cada martes y jueves habrá una votación de los diputados que concluirá con la eliminación del candidato menos votado. Esto hasta que queden solamente 2 aspirantes, y al llegar a este punto serán los 150.000 militantes del Partido Conservador los que elegirán entonces a su líder y que a su vez será el primer ministro del Reino Unido. Se está diciendo que Londres, que es el principal centro financiero de Europa, tiene a muchos que están emigrando hacia Estados Unidos por esta salida de la Unión Europea que tendrá Gran Bretaña próximamente, y eso dice que traería consecuencias futuras, por lo menos es en la teoría lo que se está sosteniendo en estos momentos, y también trae otra consecuencia que es, bueno, Escocia, por ejemplo, entre otras naciones que están en el Reino Unido, que están intentando pedir su independencia otra vez ante este panorama de independencia que existe con el Reino Unido. Efectivamente, son Escocia e Irlanda del Norte los países que están queriendo despegarse del Reino Unido y lograr así su permanencia en la Unión Europea a través de consignas de intereses independentistas. Veremos qué pasa, pero evidentemente dará mucho más que hablar a lo largo de todo el año esta decisión de los británicos de salir de la Unión Europea. Y Angela Merkel, que le dice: muchachos, váyanse ya, listo. Efectivamente, que se han tomado la decisión, pues que den todos los pasos para concretarla, para terminar con este clima de alguna manera de incertidumbre. Cambiamos ahora de cuestión, vamos a hablar de otro conflicto importante, en este caso con agresiones y con muertes, que es el que se vive entre Israel y Palestina, y donde la tensión se ha agravado en los últimos días con una serie de medidas tomadas por Israel después de una serie de sucesos violentos producidos por palestinos, una serie de ataques que agravó este conflicto. Esos ataques fueron a finales de la semana pasada, cuando un palestino apuñaló a un chico israelí de 13 años y otro palestino baleó un vehículo matando a su ocupante, un colono de 18 años de edad. En respuesta, las autoridades israelíes tomaron varias medidas. La más importante, el bloqueo de la ciudad de Hebrón y la reducción de la transferencia de impuestos a la autoridad palestina. Estas medidas son las más sustanciales desde el año 2014 que toma Israel contra Palestina. Además, se supo hoy que Israel aprobó la construcción de 560 viviendas en una colonia de Cisjordania. Esto podría agravar aún más el clima de tensión entre Israel y Palestina. La autoridad palestina condenó esa medida, esa construcción de viviendas, a la que calificó de verdadera ocupación. Dijo además que socava las esperanzas de una solución de 2 estados, uno palestino y uno israelí, en el marco de unas negociaciones que, pese a este clima de tensión, todavía continúan. Venimos ahora a Sudamérica para hablar en primer lugar de Brasil, donde continúa la incertidumbre sobre el futuro de la presidenta suspendida Dilma Rousseff, una decisión que ya tiene fecha, ya se lo vamos a comentar, y donde además ha habido un anuncio importante, el que hizo la propia presidenta suspendida Dilma Rousseff respecto a que Lula da Silva va a ser candidato a presidente en las elecciones del año 2018. Rousseff afirmó que el proceso en su contra, al que sigue calificando como un golpe de Estado, busca precisamente evitar que Lula se presente como candidato presidencial, destruyendo la imagen de ambos. Pero Lula va a ser candidato pese a ello, afirmó la mandataria brasileña. Ya fue presidente Luis Ignacio Lula da Silva entre los años 2003 y 2010 y por lo tanto va a ir por la reelección en el año 2018.
En tanto, desde el Senado, su presidente, Renan Calheiros, anunció que la sesión final que decidirá el destino de Dilma Rousseff se realizará entre el 25 y el 27 de agosto, es decir, poco después del cierre de los Juegos Olímpicos. El presidente del Senado puso así fin con este anuncio a las especulaciones acerca de que la decisión se produciría durante la realización de ese evento deportivo que va a empezar el 5 de agosto y terminará el día 21 de ese mes. Por lo tanto, una semana aproximadamente después se tomaría esa decisión definitiva sobre el futuro de la presidenta Dilma Rousseff. Mientras tanto, ella sigue defendiendo su inocencia en esa acusación por maquillar las cuentas públicas para ocultar el déficit del Estado. Y hablamos por último lugar en Venezuela, donde sigue viviéndose su propia crisis en lo político y en lo económico. La situación económica se sigue agravando. En los últimos días se supo que durante el año 2015 se redujeron en un 50% los ingresos en Venezuela por el petróleo. Esto como consecuencia de la caída del precio del crudo. Una situación que por supuesto perjudica a todos los venezolanos. En tanto, el oficialismo estudia, esto ya no el plano político, impulsar la disolución judicial del Parlamento de mayoría opositora. Lo planteará al Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que el actual Parlamento, la Asamblea Legislativa, como se llama ya, usurpa funciones del Poder Ejecutivo en materia interna y diplomático y que también está incumpliendo la Constitución de ese país. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a respetar los esfuerzos de la oposición para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro mediante un referendo revocatorio. El mandatario venezolano acusó a Obama de tener una obsesión intervencionista. Por lo tanto, muy incierto y estancado también el panorama allí en Venezuela de cara a ese referendo revocatorio para intentar destituir a Nicolás Maduro. Ambas cosas son ciertas, ¿no? La terrible crisis de alimentos que tiene, crisis económica que tiene Venezuela y la política injerencista que tiene Estados Unidos con Venezuela y con cualquier otro país de Latinoamérica que haya sucedido en la historia. Efectivamente, a los que ve como unas amenazas y por lo tanto es verdad que Estados Unidos siempre ha tratado de alguna manera de que se dé un giro en los países que no se alinean con los propios Estados Unidos. Bien, Carlos, como todas las semanas, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Revidados.